Mita esas imágenes, ¿eh? Increíble, sucedió ayer en la región central de Estados Unidos. Va a ser tema, ¿sí? Porque estamos a ¿cuánto? 45 días del Mundial y el tiempo severo recién se está presentando en buena parte del centro de los Estados Unidos y hay lugares que pueden llegar a ser afectados por lo que veíamos recién en alguna de las sedes o en alguno de los partidos. Bueno, Fenómeno se va a convertir en Mundial en un ratito nada más y vamos a ir teniendo muchísimas sorpresas. Pero no quiero sorpresas, quiero realidades y empecemos a repasar entonces las condiciones. Hay un montón para hablar del tiempo en lo que tiene que ver con la región de Argentina en estos momentos, bien ampliada. Me voy a venir más acercándome al territorio nacional. Les decía, hay mucho por hablar porque hay mucho en este fin de semana. Estamos en vivo, obviamente, 23:04 de la noche. Es una noche templadita, han cambiado un poco las condiciones. Ha llovido de vuelta mucho durante esta semana en buena parte, en muchas regiones del centro y del norte del país. Y es lo que vamos a ir siguiendo minuto a minuto, ¿sí? Y más que nada viendo a futuro, que es lo que hacemos normalmente acá porque van a pasar cosas. Ya están pasando inclusive ahora. ¿Qué es lo más importante que está pasando ahora? ¿Qué es el cambio que empezamos a tener? Bienvenido sea. Ya me estaba asustando, ¿no? Porque estábamos a finales de abril y que no pasaba nada. El aire frío, ¿sí? Por primera vez desde los últimos días, el aire frío avanza sobre, por ahora, territorio patagónico. De hecho, en la tarde de hoy se estuvieron registrando lluvias y algunas nevadas en la ciudad de Ushuaia, ¿sí? Que está en estos momentos con una sensación térmica de 6 grados bajo cero y una temperatura que está al límite a ir registrando lluvias y nevadas. De hecho, se está dando claramente el ingreso del aire frío por el sur de nuestro país, que impacta en el sur de Tierra del Fuego y en la zona cordillerana de Santa Cruz y está produciendo nevadas. Esto tenía que pasar, ¿sí? De un momento a otro tenía que empezar a pasar porque ya el próximo fenómeno, que es el viernes que viene, viernes 1 de mayo, ya estamos en mayo. Y mayo, para el hemisferio sur, es el último mes considerado del otoño. Otoño que no tuvimos hasta ahora, al menos en temperaturas. Entonces, en algún momento se iba a tener que empezar a dar estas situaciones, este cambio de circulación, el ingreso de mayor frecuencia de tener condiciones frías. Y esto es lo que, insisto, está pasando en estos momentos. El aire frío penetra sobre la Patagonia. Va a seguir penetrando. Discúlpame, voy a estar tosiendo toda la noche, porque estoy bajo las condiciones de las entradas, de las primeras entradas frías con la combinación de humedad. Pero les decía, esto va a estar avanzando hacia el norte. Sí, va a estar avanzando. Y va a estar avanzando en otra ciclogénesis bastante violenta que vamos a tener y que vamos a estar viendo de a poquito en el pronóstico. Bueno, franja central, les decía, lo amplío. Hoy tuvimos a la tarde, y ahí lo vamos a ver, una tormenta particularmente puntual. Miren, les voy a ir un toquecito más para atrás, ¿sí? Y lo voy a ampliar para buscarla. Una tormenta particularmente muy fuerte, que es esta de acá, miren, ¿ven esta de acá? Pasó exactamente sobre Río Tercero y miren lo que sucedió en Río Tercero. Ni durante todo el verano se dio una tormenta con esta magnitud de piedra que en el principio de la ocurrencia de la tormenta, la piedra era de considerables tamaños, se llegaron a medir más de 3 centímetros de tamaño y después de producirse granizo esporádico grande, ¿sí? Del que daña, cayó una tonelada de granizo más pequeño pero abundante que dejó literalmente, le agradezco a Eric de Río Tercero, hincha Rosario Central, que vive en esa zona y que de repente a la tarde nos empezó a mandar videos y lo exclamaba de una manera que casi que no podía creer lo que estaba viendo, porque fíjense cómo quedaba. Esto se llenó en los portales, en todos los portales, inclusive de Córdoba. Bueno, aquí también en TN lo hemos subido hace un ratito nada más. El hecho de cómo quedó justamente Río Tercero llena de granizo. Es increíble, ¿no? Porque fíjense lo puntual que fue la tormenta, que inclusive después se disipa cuando se mueve. Pero ven, es esta cosita de acá. Esto nada más. Esto pequeño, que en su movimiento hacia el noreste cruza exactamente por encima de la localidad de Río Tercero y genera mucho granizo. Al principio grande, como le decía, y después abundante. Estas cosas es lo que tiene que muy bien la producción, ahí me está siguiendo, porque era lo que apuntaba. Estas tormentas que ahora se disiparon, mañana se pueden volver a repetir en forma aislada sobre la provincia de Córdoba. Así que mañana los que están en Córdoba tengan cuidado, ¿sí? Especialmente del sector de sierras, porque de hecho fíjense que acá se formó otra vez en el sur de Río Cuarto. Cuando esta se debilita y se va justamente hacia la derecha,
En San Luis también, claro, exactamente. Bueno, eso fue bastante fuerte. Ocurrió en la semana, pero ven que acá se formó esta al sur de Río Cuarto, ¿sí? Entonces son muy aisladas, son muy puntuales. ¿Por qué? Porque no hay, fíjense en estas imágenes del granizo en San Luis, porque no hay una condición, una condición, digamos, de tipo de perturbación generalizada que a vos justamente te generalice el mal tiempo. Lo que hay es una masa de aire inestable y el avance de un frente frío y una humedad modesta. Entonces, por momentos se forma la tormenta. Ahora, si la tormenta se logra formar muy aislada, es fuerte, porque el ambiente es sumamente inestable, ¿se entiende? O no se forma nada, o si se forma con gran intensidad. Las peores, ¿sí? Porque son muy aisladas, en los lugares donde se producen y genera eso que está ahí, y al lado no. Pero bueno, eso hay que ir teniéndolo en cuenta justamente a la hora de analizar los pronósticos para las próximas horas en lo que tenga que ver con la franja central del país. Hablamos si había alertas, cómo se iba a comportar el tiempo. Vamos a ver justo. Antes, es verdad, espera, entonces no veamos los alertas ahora. Vamos a ver un poco las inundaciones que se registraron en Chaco durante la semana. Porque cuando arrancábamos recién fenómenos, te lo explicábamos que esta fue otra semana terrible de lluvias en el norte del país. ¿Se acuerdan, no? ¿Qué ruido hicimos con el programa del viernes pasado? Inclusive trayendo especialistas sobre empezar a hacerle el seguimiento a lo que viene por delante. Lo que viene por delante no es ni más ni menos que el fenómeno del Niño. Ya está. Ya ahora, a partir de ahora, cuando hablemos del fenómeno del Niño, ya lo instalamos. Eso lo vamos a ir haciendo. Como es un fenómeno que ocurre y se va, digamos, avanzando de manera muy lenta, porque a diferencia de la escala de tormentas que estamos acostumbrados, es una escala mucho menor. Fíjense estas tormentas de rayos, ¿no? Que fueron impresionantes sobre la presidencia Roque Sáenz Peña en Chaco. Les decía, como va cambiando muy lentamente, no vamos a estar todos los programas actualizándote. Lo vamos a estar haciendo probablemente mínimo una vez por mes, ¿sí? O sea, una vez por mes, cuando se va actualizando la información, nosotros nos vamos a parar acá y nos vamos a decir, che, mirá, se está calentando tal zona, tal otra. Pero ese ruido, que es el ruido necesario que empezamos a hacer a partir de acá en la pantalla de fenómenos justamente con el fenómeno del Niño que se viene por delante, que ya lo sabemos. Y esto, ¿no? Esto que está sucediendo ahora, que como lo vimos el viernes pasado, no tiene que ver con el fenómeno del Niño, pero como también lo vimos el viernes pasado, está dejando los suelos muy saturados. Está bien, viene el invierno, deja de llover, pero en el invierno es difícil que el agua se evapore, porque no tiene tanta disponibilidad para eso. Y justamente los especialistas nos marcaban esa situación. Así que hay que tener mucho cuidado, porque van a volver a repetirse lluvias, aunque ya están en la escala descendente del invierno, de cara al Niño, que pronto va a aparecer. Ahora sí quiero repasar los alertas que les había prometido hace un ratito nada más y me voy metiendo justamente en eso. Primero para el día de mañana. Hoy no hay nada, por eso no le mostré nada para el día de hoy. Me voy a venir de este lado, así lo puedo ver mejor, ¿sí? Lo amplío un toquecito. Esto es de último momento, esto se ha actualizado para mañana, que dado lo que sucedió en el día de hoy, con las tormentas aisladas que se registraron en Córdoba y que puntualmente ocasionaron la caída de granizo de considerables tamaños y abundantes, como le decía recién, como mañana de vuelta esta zona vuelve a tener probabilidad de esta formación errática de tormentas fuertes, se ha emitido un aviso por tormentas fuertes a esa zona. Amarillo, ¿sí? Parte de San Luis y Córdoba, que era lo que le decíamos hace un ratito. Y por vientos está buena parte del centro y también del norte de la Patagonia. Pero me quiero concentrar en el domingo, porque primero vamos a ver la situación y después vamos a hacer un delivery, ¿sí? Porque el domingo estamos teniendo esto. Estos son alertas y es todo prácticamente por viento. Miren, pongo por viento y es el mismo mapa, ¿se entiende? Amarillo sobre la franja central, ráfagas de 60 hasta los 80 kilómetros por hora. Después vamos a ver cuánto en la ciudad de Buenos Aires. Hay un evento muy importante, lo vamos a ver en un ratito nada más. Pero noten, hay que ampliarlo bien para que se vea que la zona costera está teniendo alerta naranja. La zona costera que va desde el sur, desde prácticamente la zona de Río Negro o Viedma, Carmen de Patagones, no son costeras, pero bueno, la zona inmediatamente sí, hacia toda la franja costera de la provincia de Buenos Aires hasta la zona de Villa Gesell, ¿sí? Incluido Mar del Plata. Eso significa que el día domingo esta zona puede tener ráfagas de viento que superen los 90 kilómetros por hora, ¿sí? 90 kilómetros por hora. Cuidado el domingo ante la acción. Ahí lo vemos mientras está ante ahora la costa. Qué tranquilito que está, ¿no? Y cómo esta situación va a cambiar
hacia el fin de semana. Cuidado, todo lo que tengas actividades en costa atlántica referidos al mar, inclusive seguramente las pequeñas embarcaciones lo van a cerrar los puertos, por lo menos el día domingo, a raíz justamente de esas condiciones tan severas que vamos a ir teniendo y registrando sobre la zona. Miren, le voy a explicar por qué va a suceder esto. Este es el mapa de vientos para el día de mañana. En colores la intensidad, ¿sí? Fíjense que la franja central, había dejado el simbolito ahí para tener, la franja central mañana no tiene nada. Poco viento, oscila, pero miren lo que va apareciendo desde la Patagonia. Un gran sistema de baja presión que se va desarrollando y el aire frío que va ingresando. Miren cuando avanzamos con esto, hacia la noche del sábado, madrugada del domingo. ¿Van viendo cómo este sistema de baja presión se intensifica y empieza acá a producirse un canal de viento del sur? Miren lo que sucede durante el domingo. Esto es importantísimo y lo voy a ampliar bien y lo vamos a ver. ¿Ven el canal de vientos? Miren, me paro ahí. 88 kilómetros por hora estimado de ráfaga, ¿sí? Y así podríamos ir yendo hasta lugares más intensos. 113 kilómetros por hora. Mar adentro, pegado a la costa sur de la provincia de Buenos Aires. Esto es una estimación de modelo, ¿sí? No es la realidad pura, pero más o menos va a estar por acá. ¿Se entiende por qué la zona costera presenta alerta naranja por vientos para el día domingo? Por este sistema de baja presión. Esta brutal, intensa entrada de aire frío de origen polar. La primera, así tenías que entrar. Bueno, la primera del año que se da justamente en la zona y que va a producir estas violentas ráfagas de viento que también llegan hasta el norte de Buenos Aires, ¿sí? No con la intensidad de la costa, pero ven, 66 kilómetros por hora en la zona. Te mueves un poquito más hacia el río y eso se intensifica un poco más. Me vengo por acá, tengo 80 kilómetros por hora en el Río de la Plata, de ráfaga. Entonces, esto es para la tarde, en realidad para todo el día domingo. Pero esto se siente más cuando la temperatura alcanza su máximo valor, que el domingo no va a ser muy alto porque va a estar ingresando el aire frío. Después lo vamos a ver, no te queda 14 grados nada más para Buenos Aires. Pero es el momento del mediodía, de la tarde, cuando sucede justamente esta situación. Entonces, prestemos atención, y fundamentalmente, insisto, miren lo que es la costa. Miren lo que es la costa frente a Mar del Plata, 108 kilómetros por hora, ¿sí? Así que memoria de esto, porque ahora lo vamos a volver a recordar mientras que vemos, obviamente, a Mar del Plata. ¿Quieren el dato de fenómenos? Muchos no lo van a querer, el dato de fenómenos. Hace 7 días atrás hacíamos así, mirá. Está a la vista. Presentamos el dato de fenómenos, obviamente. Y claro, ¿qué estaba a la vista? ¿Qué estaba a la vista hace 7 días atrás? El frío estaba a la vista, ahora ya no está a la vista, ahora es una realidad. La semana que viene, día lunes, día martes, el frío será de invierno, de adelanto de invierno en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA y en buena parte, la Patagonia ni hablar, del centro del país. Todo vamos a hablar el lunes y el martes del frío. Así que 2 cosas les quiero decir mediante esto porque somos fenómenos y hacemos servicios. Una, a tener los abrigos a mano. Y otra, todavía estamos a tiempo y tenemos mañana y parte del domingo, verifiquemos nuestros modos de calefaccionarnos. Porque hasta ahora no usamos casi nada, sea de gas o sea de luz. ¿Qué es verificar? Hay especialistas que te realizan un chequeo de esto. Pero si no, uno lo puede ir haciendo también casero. Lo vas encendiendo, te vas fijando que todo funcione bien, que la llama salga bien. Bueno, todo ese tipo de cosas todavía estamos a tiempo para chequearlos, especialmente mañana, que va a estar lindo, o inclusive parte del domingo. Porque lunes y martes, por primera vez, salvo que alguien ya haya encendido algo, fue muy poco lo fresco que tuvimos, pero por primera vez lo vas a necesitar en mucho, ¿sí? ¿Nos ponemos de acuerdo entonces a eso? Tenemos 1, el abrigo, y 2, chequear la calefacción. Y 3, ¿sabés qué? Otro delivery especial del tiempo. No me quiero acordar igual del evento de la semana pasada, pero no importa. Vamos a este delivery del tiempo, dale. Que es muy importante y que tiene que ver con una gran transmisión que también va a tener TN a lo largo del domingo, con móviles en la zona, viendo cómo lo ve la gente. Estas son las imágenes de la zona de Palermo porque se viene una gran presentación y exhibición de nuestro piloto argentino en Fórmula 1, ¿sí? Ni más ni menos que Franquito Colapinto, que este domingo va a estar
corriendo en diferentes... A ver, se los cuento rapidito y ya les cuento el pronóstico, así ya también lo saben. Va a tener 4 salidas, la primera cerca de la 1 del mediodía, con el auto de Fórmula 1, auto del 2012, espectacular, ¿sabes lo que va a sonar eso? Va a haber shows, va a estar Lurra, va a estar la Sole. Después va a salir con la flecha dorada, ¿sí? Con el auto que Juan Manuel Fangio, para Mercedes, salió bicampeón plateada, sí, bicampeón mundial. Bicampeón, ¿sabes lo que iba a hacer? Recorrer con ese auto. Después sale de vuelta con el auto de Fórmula 1 y por último sale de vuelta con un descapotable a saludar a la gente. Mirá qué tremendo vamos a tener. Recuerden que el fin de semana que viene ya arranca la Fórmula 1 en Miami, ¿eh? Así que a pleno con todo. Bueno, tiempo, sí, no para. La productora me encanta, porque como estamos tan metidos con fenómenos en mundial, ya hasta sabe el pronóstico para Miami. Bueno, vamos a lo importante, a lo que uno sabe, espero, es el tiempo. Lamentablemente no es el mejor domingo, pero es importante saber qué es lo que puede ir sucediendo a lo largo del domingo. Es un domingo patagónico en Buenos Aires, un típico día de la Patagonia asociado con ingreso de aire frío. ¿Por qué? Porque vas a tener sol, sí, vas a tener ratos de sol, pero también por momentos van a pasar nubarrones. Y entre esos nubarrones, como lo indica la placa, te puede caer un chaparrón. ¿Pero cuánto dura? 10 minutos. Como mucho, 15. Esperemos que en ese momento que caiga el chaparrón no tenga que salir Franco, si no va a tener que cambiar cubierta. Messi tiene que cambiar en vivo cubierta, ¿te imaginas? Hacemos un cambio. Bueno, 15 minutos pueden durar algunos chaparrones, después vuelve a salir el sol, ¿sí? Va a ser así de loco. Por eso un rompeviento impermeable, te digo que es ideal. Y hablando de rompeviento, ojo con las ráfagas de viento también, porque lo vimos, lo estuvimos analizando cuando seguimos el sistema de baja presión acá, ¿no? Va a estar ventosísimo el domingo. De hecho, hay alerta amarilla por vientos para la ciudad de Buenos Aires ya para el día domingo. 60, 65, a lo sumo 70 kilómetros por hora puede registrarse en la zona. Así que si tomamos todos los recaudos que tenemos que tomar, ¿sabe cómo lo vamos a disfrutar esto? Se van a llevar las fotos, las mejores fotos, obviamente, de esta exhibición de Franquito Colapinto, que le deseamos lo mejor para este domingo con este tiempo. Pronóstico del tiempo para toda la República Argentina, porque siempre esto lo hacemos y vamos a recorrer el país. Mirá cómo ya se siente. Muy bien el director, que sigue minuto a minuto todo lo que vamos diciendo, porque buscó la cámara de Neuquén, buscó el viento de Neuquén, claro, porque la Patagonia, toda la Patagonia, y fíjense, va a estar asociada con el ingreso del aire frío, ¿sí? Y eso se nota. Fíjense que Bariloche tiene 9 de máxima, que Puerto Madryn solo 15. Lluvias en Río Gallegos, 1 de mínima. Lluvia y alguna nevada puede haber en la zona. Chaparrones en Comodoro Rivadavia, en Islas Malvinas, en Ushuaia. Chaparrones de lluvia y nieve en la ciudad de Ushuaia. Y bajísimas las temperaturas. Tiene un continuous. ¿Se acuerdan en días anteriores que veíamos a Neuquén con 30 y pico? Bueno, se terminó. ¿Sí? Claramente también bajó la temperatura sobre esta zona y las máximas van a estar entre 15 y 17 grados con el cielo parcialmente nublado. Y este frente frío va a seguir avanzando hacia el norte. Por eso nos vamos a Cuyo y a Córdoba bajo alerta. ¿Quién estaban bajo alerta? Pregunta, lo vimos recién. Córdoba y San Luis, muy buena esa imagen que tenemos de fondo. Se esperan tormentas aisladas, algunas fuertes, amplias mejoras en San Luis con 21 grados, en Córdoba con 22 y algunos chaparrones aislados que también pueden afectar a la ciudad de San Juan con 21 grados de máxima y en la ciudad de Mendoza también con 19 grados de temperatura. ¿Seguimos? Pegaditos a la cordillera, seguimos, porque nos vamos a la provincia del noroeste. También tendrán una tarde inestable, con nubosidad variable. No son lluvias fuertes. Claramente ya se nota, en esta época del año, que va cayendo la intensidad y frecuencia de lluvias en el oeste de nuestro país. Ahora sí se empezó a notar, ¿sí? Porque abril ha sido realmente muy lluvioso en determinadas zonas. Ahora se nota esa disminución, entonces podemos de a poquito empezar a encaminarnos hacia la estación más seca que tiene que ver con el invierno. Tucumán 23, La Rioja 24, chaparrones aislados, pero amplios periodos de sol también. Jujuy 22, cielo parcial. Santiago del Estero 24, también con cielo parcialmente nublado y algunos chaparrones. Salta 21 y San Fernando del Valle de Catamarca 24 grados con algunos chaparrones aislados. ¿Vamos al Lito? Venga al litoral, venga. También con tiempo inestable, donde van a registrarse formación de tormentas, especialmente hacia la tarde y la noche con mejoramientos temporarios en el norte. Resistencia 25 tormentas, Posadas 26 tormentas, Asunción en Paraguay chaparrones 26 grados, Corrientes tormentas con 25,
Paraná no llueve, cielo parcialmente nublado y 24. Rosario sí, chaparrones hacia la tarde y la noche con 23 grados de máxima. Tenemos 2 ciudades más que tienen que ver con Formosa, que va a tener una mejora del tiempo, ¿sí? A lo largo del día, un continuous para Formosa, que tendrá tormentas aisladas y 26 grados de máxima. Y Santa Fe de la Veracruz zafa en el sábado con 24 grados y cielo parcialmente nublado. Y por último, venga, zona central de nuestro país. Tranquila en general, ¿sí? ¿Se acuerdan que recién lo vimos? El sábado tranquilo, el domingo es un vendaval. 21 Santa Rosa con sol y buen tiempo. Bahía Blanca, chaparrones. 21, La Plata 23, cielo parcial. Montevideo 21. Tandil, Azul, Olavarría 20, con cielo parcialmente nublado. Mar del Plata puede ir alternando ya cierta inestabilidad a lo largo del día, especialmente hacia la noche. La va a pasar bastante mal con 16 grados de temperatura máxima. Mar del Plata y chaparrones en forma aislada. Ciudad de Buenos Aires, venga nomás, que mañana tendrá buenas condiciones en general, más allá que hacia la tarde y la noche se irá registrando un aumento progresivo de la nubosidad, cierta inestabilidad, pero para el sábado zafa, con una temperatura máxima que va a estar rondando los 24 grados. Lo dicho en el pronóstico, sí, ¿para cuándo? Para el domingo, la inestabilidad, el viento. Los chaparrones que suceden en forma intermitente, ¿sí? Ratos de sol, ratos en los cuales se nubla, dura un ratito, 15, 20 minutos, vuelve a salir el sol después de ese chaparrón y ráfagas de viento a lo largo de todo el día con una temperatura máxima que va a estar rondando solamente los 17 grados. ¡Miren el frío! Bueno, se acabó esto, ¿eh? Lunes y martes. El lunes 7 de mínima, pero baja sensación térmica, ¿eh? Puede haber sensación térmica de hasta 4 grados el lunes a la mañana. Así que pullover y campera, ¿eh? 17 de máxima con sol. Y ya para el martes va subiendo de a poquito. Es un frío que toca, pero que no se queda. Está 2 días y después de a poquito normaliza. Es como un primer aviso de lo que vamos a ir teniendo, obviamente, en materia del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Pero no solamente pasaron y pasan cosas acá, sino que pasan en el mundo y obviamente las compartimos. Vamos. Esto no fue una tragedia de milagro. Miren en la ladera del volcán. ¿Ven eso? ¿Qué son? Personas. Personas que no respetaron la distancia que hay en los diferentes volcanes activos de Guatemala. Este particularmente es el volcán Santiaguito, ¿sí? Que presenta muchísima actividad. Bueno, a esas personas las tuvieron que rescatar, tuvieron heridas porque se cayeron corriendo entre las piedras y porque le cayeron también piedras en la cabeza. Y hablando de piedras en la cabeza, pero en este caso de nubes de tormenta y más chiquititas, pero frías, nos vamos de vuelta a Arabia Saudita, que sigue teniendo esta consecuencia. Hoy veía imágenes de satélites de alta resolución en Arabia Saudita y no se puede creer, ¿no? Cómo está quedando inundado un montón de lugares, ¿sí? Y un dato aparte les digo, lamentablemente el conflicto en Medio Oriente ha llevado a que muchos de los radares meteorológicos de las zonas, tanto de Arabia Saudita como de Emiratos Árabes, no estén funcionando porque fueron afectados por los ataques aéreos y están un poco indefensos en cuanto a las tormentas. No solamente pueden observar las situaciones desde los satélites y no desde los radares porque lamentablemente muchos fueron dañados por este conflicto que lamentablemente sigue en la zona. Bueno, las lluvias han sido fuertes, los vientos también. Fíjense cómo fueron arrancados literalmente estos camiones de sus rutas a raíz, todo por las tormentas, ¿no? Que fueron registrándose de manera fuerte. Viajamos a Australia. La tortugueada, le diría esto. Impresionante lo que se vio en la zona del Mar de los Corales, ¿sí? Es común, corriente que esta situación se vaya dando porque es como que migran, pero cuando uno les ve en esas imágenes realmente es impresionante. Todo eso que ven abajo son tortugas, ¿sí? Yéndose todas a la misma velocidad, ¿sí? Y alcanzando obviamente determinadas zonas. Y volvemos a las inundaciones, porque volvemos a Colombia, donde el tiempo se ha presentado muy fuerte. Esta es la época complicadita de Colombia, ¿no? La época de transición, cuando nosotros cruzamos de estaciones en la región. Sí, un poco de todo había, ¿no? Había un poco de todo, un poco de auto, un poco de persona, un poco de todo. Pero bueno, igual no se registraron víctimas en estas inundaciones, sí muchos daños a raíz de estas violentas lluvias que, insisto, en esta época del año de transición para nosotros suceden este tipo de situaciones. Vamos al norte de Cataluña, a España. Parece Río Tercero y a la tarde, ¿no?
Lo que ustedes están viendo ahí son placas de granizo de la cantidad, no es nieve, de la cantidad de granizo. Miren el espesor de granizo. Esto es cuando te graniza durante 25 minutos, con granizo que no son grandes, son en general chicos, pero muy abundantes, que caen literalmente de las tormentas. Esto sucede también en zonas de montaña, de sierras, ¿no? Que son muy típicas de encontrar este tipo de fenómenos y te dejan absolutamente todo blanco. Es lo que tiene que ver con la franja de España. Bueno, muy bien. Vamos de un tema al otro. Cuando fuimos acomodando un poco la reunión de producción que hacemos normalmente y vamos viendo determinados temas, teníamos un tema en el cual cada vez estaba siendo más llamativo en las redes, que tenía que ver con un nuevo cometa con posibilidad de ser visto de manera visible. Vamos a ver de qué manera visible, ¿no? Si es a simple ojo, si es yendo a un lugar con mucha oscuridad o a simple ojo. Este cometa se llama C2025R3, ¿sí? Y cuando hablamos, obviamente, de todos estos temas, siempre Fenómenos recurre a sus profesionales de siempre. Y uno de ellos, obviamente, es nuestro coordinador del área de divulgación científica del Planetario, nuestro gran Mariano Rivas, que estoy seguro que va a tener su tele... Ya lo dije, ¿viste? Tenía el telescopio al lado, como siempre nos tiene acostumbrado. Hola, Mariano, ¿cómo andás, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Todo bien, por suerte. Bueno, ¿expectantes por este nuevo visitante? La verdad que sí, porque hace varios meses que estábamos con una sequía de cometas. Sí. Y como vos bien decías, este cometa, si bien no parece ser que tenga un carácter histórico, todo indica que en cuestión de una semana más o menos, y después entramos en detalles, podríamos empezar a verlo quizás a simple vista. Mira. Seguramente con binoculares y pequeños telescopios seguro, pero hay una buena chance de que empiece a verse a simple vista este cometa 2025R3 Pan-STARRS, que fue descubierto. Vamos a ver varios cometas Pan-STARRS en los últimos años porque es un sistema de búsqueda y rastreo, ¿no?, de estos objetos de cometas y asteroides, ¿no?, estos pequeños cuerpos que andan deambulando por el sistema solar. ¿Cuándo fue descubierto entonces? El año pasado. Fue descubierto el 8 de septiembre del año pasado. Ajá. Por este sistema de búsqueda Pan-STARRS que está en Hawái. Unas semanas después fue confirmado por observatorios más grandes como el telescopio franco-canadiense. Y de ahí en más lo que se determinó, que se lo empezó a seguir, un objeto muy pálido, muy distante todavía, se empezó a seguir su trayectoria, se averiguó que era un cometa de periodo largo, un cometa que viene muy lejos, viene de una zona llamada nube de Oort, como una cáscara que envuelve el sistema solar a más o menos 1 año luz de radio, y que tiene una órbita muy vertical, muy abierta, hiperbólica, así se llama, que lo está trayendo justamente en estos días, en estas semanas, a la cercanía del Sol y a la cercanía de la Tierra. ¿Ya pasó por su punto más cercano al Sol? Exactamente, entre el 19 y el 20 de abril, según la hora universal, según el lado que estemos del meridiano de Greenwich, alcanzó su perihelio, el 20, para nosotros, digamos, sí. Más o menos a unos 75, 76 millones de kilómetros, que para tener una idea es la mitad de la distancia que nos separa del Sol. Y ahora el 27, falta poquito, el lunes, sí, va a alcanzar su mínima distancia a la Tierra, a una distancia un poco menor, 71 millones de kilómetros. Para que tengamos una idea, es un cometa que está pasando entre Mercurio y Venus, a ese nivel del sistema solar. Viene Mercurio, viene Venus, después venimos nosotros. Así que es un acercamiento interesante, no tanto con respecto al Sol como con respecto a la Tierra. Y cuando esto pasa, nos garantiza un cometa bueno, un buen cometa, un cometa brillante, que en términos técnicos alcanzaría, en este momento está muy cerquita al Sol. Podemos ver después una imagen de esa que se tomó en el día de hoy. Estamos viendo la imagen de esta que nos pasaste, ahí está. Acá que estamos viendo, ahí a la derecha el cometa. Claro, exactamente. Esa imagen es de hoy a la tarde, las que veníamos viendo antes eran de observadores del hemisferio norte, porque hasta hace unos días el cometa solo se veía en el hemisferio norte. Esta foto que estamos viendo ahora fue tomada esta tarde por el telescopio SOHO de la NASA. Es un telescopio solar que está hace 30 años en el espacio, y ahí lo vemos muy cerquita del Sol, ¿no? Esto explica por qué no lo podemos ver en este momento en ningún hemisferio, ni en el norte ni en el sur, porque está tan cerca del Sol que acompaña el momento diurno, ¿no? Por supuesto, del día. Así que cuando se separe un poquito más, fíjate el brillo que tiene. El cometa está en torno a la magnitud 0 hoy en día, es un brillo muy importante, que si no estuviera tan cerca del Sol se vería muy fácil a simple vista.
pero bueno, está en pleno cielo diurno. Dentro de unos pocos días se va a ir separando el sol, desde nuestro punto de vista, y ya para principios de la semana que viene, todo indica, después si quieres entramos más en detalles, pero que empezaría a asomar en el atardecer de la Argentina y de buena parte del hemisferio sur. Claro, dijiste, está pasando cerca de Venus y nosotros estamos viendo, empezamos a ver hace un tiempito cortito de vuelta a Venus en el atardecer. Exactamente. ¿Qué va a estar por ahí más o menos? La gente, claro, exactamente. El cometa, mira, Sí. por lo que está un poco la trayectoria, la curva de luz, el cometa no sería nada raro que empiece a aparecer en el atardecer entre el martes y el miércoles. Ajá, Sobre todo en las provincias del norte, que en esto van a correr con un poquito de ventaja por una cuestión de posición del cometa en el cielo. Entre el martes y el miércoles a las 7 de la tarde, bueno, esto depende si estás más al este o al oeste de Argentina, pero una hora después más o menos de la puesta del sol, 45 minutos después de la puesta del sol, mirando hacia el oeste, Sí. bajito, 5 o 10 grados, ya debería aparecer entre el martes y el miércoles, más el miércoles que el martes para los que estamos en la zona media del país. Y de ahí es más, lo bueno es que va a ir ganando altura, ¿eh? Cada día que pase, el jueves va a estar a 14 grados de altura sobre el horizonte, a las 7, siempre a las 7. Sí. El viernes a 17 grados, ya el fin de semana que viene a estar a 20, 22, 23 grados. O sea, va a estar a una altura muy cómoda. Lo que no sabemos es con qué brillo va a salir de su encuentro con el sol, y eso va a marcar la diferencia entre verlo con binoculares, que esto es garantizado, salvo que se destruya ahora, cosa improbable, o que se ve incluso a simple vista en zonas alejadas de la ciudad. De la ciudad, claro. Exacto, ¿viste? Claro. Lo que pasa es que los cometas siempre son un misterio, por ahí levanta muchísimo brillo y se da la situación, no imposible, pero improbable, de que lo veamos a simple vista, incluso en las grandes ciudades, a partir del martes-miércoles. Mariano, te hago la última de mi parte. Sí, de mi parte, obviamente. Mucha gente está mencionando la tormenta solar que se produjo hace poquito, la emisión, y lo relacionó hacia el cometa. Y nos preguntaban hoy muchos en las redes, ya que íbamos a hablar del tema, si le genera una tormenta solar algún efecto secundario al cometa, si siente algo el cometa debido a la presencia de una tormenta solar. Bueno, está muy buena esa pregunta. Depende mucho la direccionalidad de la eyección de materiales solares, ¿no? Por eso hay que ver, por ejemplo, con respecto a la Tierra, si la tormenta es o no geoefectiva, así se llama cuando el flujo que sale después de una eyección de masa coronaria, por ejemplo, nos viene directo o no. Eso depende también de la intensidad de la dirección. En el caso de un cometa, el cometa siempre, más allá de que haya o no tormenta solar, siempre, por definición, es afectado por el Sol. Claro. Porque esa cola que nosotros vemos, esa cola, esa estela, que particularmente en el caso de este cometa es bastante larga, la gente que lo venía viendo y fotografiando en el norte habla de una cola de 5, 10, 12 grados, que es mucho en el cielo, es una porción de cielo interesante. Esa cola está generada por la acción del Sol sobre el núcleo del cometa, ¿no? Que es un pedazo de hielo. El Sol con su viento solar y su radiación empuja hacia atrás aquello que el cometa libera por el calor que el Sol le imprime. Así que ya de por sí un cometa depende del Sol. La cola de un cometa es producto del Sol. Obviamente que si una tormenta solar lo impacta directo, genera unos efectos raros en la cola, incluso lo que se llaman desconexiones y algún otro tipo de fenómenos que por ahora no tenemos ningún parte al respecto, ¿no? Porque la única imagen que tenemos ahora es lo que nos muestra el SOHO. Es el cometa muy cerquita del Sol y esto va a seguir igual mañana y pasado hasta que se despegue lo suficiente para que empecemos a verlo acá en Argentina o en general en todo el hemisferio sur, como te decía, y esto es lo más importante, entre el martes y el miércoles, entre 45 minutos y una hora después de la puesta del sol, estés donde estés. Igual estás obligado a que si llegás a ver algo, inmediatamente informarlo, ¿no? Porque te queremos acá inmediatamente si pasa eso. Escúchame, Marian, sí. ¿Qué tenemos que saber del planetario para estos días, que siempre nos actualizás el panorama? Bueno, el planetario está full, estamos abiertos todos los días, desde martes hasta el domingo, el único día que el planetario cierra. En este momento estamos en plena temporada de actividades, estamos dando 6 espectáculos distintos, incluido un estreno que es Agujeros Negros Supermasivos, que es súper interesante. Lo recomendamos, estamos dando eso los fines de semana y también de martes a viernes a la 1 y a las 5 de la tarde. Estamos en plena temporada de cursos, tenemos 500 alumnos entre martes y miércoles. Tenemos nuestro museo con varias atracciones nuevas. Tenemos nuestra revista Si Mueve, que está por salir su número 31. Bueno, un montón de cosas que te agradezco la oportunidad de contar y que aquellas personas que quieran interiorizarse más pueden entrar a las redes del planetario, que en todos lados somos Planetario BA, y en o a tu Internet Instagram. somos Planetario.
.gov.ar. Exacto. Muchísimas gracias, Mariano. Igual vamos a estar en contacto, porque le tengo fe a este comentario. No sé por qué, pero le tengo fe. Te mando un abrazo grande. Buenas noches, chao a todos. Gracias. Y ahora, Fenómenos es mundial, sí. No viaja, pero es mundial. Mira, vamos. Pero qué lindo es esto, me gusta. Me gusta ir metiéndonos lentamente en lo que es, a ver, está bueno, siempre lo decimos, ¿no? Y lo hemos dicho también desde el lado de los colegios, está bueno que estos eventos tan masivos como son los mundiales de fútbol, donde se paraliza absolutamente todo, también sirvan de enseñanza, ¿sí? Nosotros estamos más del lado de los fenómenos de tiempo, ¿se acuerdan que el año pasado un poco lo vivimos? De hecho, mi gran compañero y amigo, que le mando un saludo grande, a Juan Butilowski, que viajó justamente a cubrir el Mundial de Clubes, tuvo ciertas, entre comillas, pesadillas que tener que afrontar mediante el tiempo. Porque lo que va a hacer Fenómenos es eso. Es decirte, bueno, en Mundial sucede en tal zona, ¿sí? Como sucedió en el Mundial de Qatar. El Mundial de Qatar, ¿qué se caracterizaba? Que se había corrido de época, ¿se acuerdan? Se había llevado desde lo que era la fecha normal, que es nuestro invierno, a noviembre por las temperaturas que se registran en esa zona de Medio Oriente, ¿no? Que en esta época del año o en pleno junio son de mínimas de 30 grados, mínimas de 30 grados. Todo se lo llevó para noviembre para que sea un poquito más templadito y no llueve en esa zona. Era todo junto, todo pasaba bien, el tiempo era muy benevolente. ¿A dónde vamos a viajar ahora? No. Está bien que son 3 países, es México, es Estados Unidos, y lo vamos a ver viendo. Vamos a ver un poquito la presentación de todo esto para ir viendo las diferentes zonas que vamos a estar hablando, porque son diferentes justamente las zonas que vamos a estar. Vamos a verlo, a ver, venite para acá, vamos a ver los 3 países en los... Ahí está en pantalla, perdón, pensé que estaba acá, viene. Bien, tenemos México con sus respectivas localidades, ¿sí? Está Monterrey, está Guadalajara, está la Ciudad de México. Bueno, en Estados Unidos, fíjense en todas las que hay, ¿no? En la costa este, Boston, Nueva York, Filadelfia, Miami, ya vamos a hablar, Atlanta, Kansas City, Dallas. Kansas City, Dallas, muy importantes, ahora vamos a hablar también, porque tienen que ver con el debut de la selección argentina y después las de Canadá, que parece que les gusta irse a los extremos, ¿no? Porque te venís a Vancouver, que está cerquita de la sede de Estados Unidos, de Seattle, ¿sí? Y si no, te vas a la zona de Toronto, ¿sí? En donde tiene que ver justamente también con sede. Esta les quería marcar, que no las había visto de acá de los Estados Unidos. Los Ángeles, San Francisco y Seattle, ¿sí? Que son las de la costa oeste de los Estados Unidos. Es impresionante tener en cuenta una cosa, ¿no? Y esto se los digo a modo de enseñanza también, porque está bueno que vayamos aprendiendo un poco de todo. Desde Miami hasta Los Ángeles tenés aproximadamente 6 horas de vuelo, ¿sí? En el Mundial anterior, desde una sede a la otra, tenías 20 minutos de un auto. Y sé lo que son las diferencias, ¿sí? Y la distancia. Ni que hablar si comparamos Canadá con México, que también pero yo para tomar en cuenta un mismo país. Bueno, en estas zonas, fíjense que, y ahora lo vamos a ver, en el día de ayer se produjeron fenómenos de mal tiempo, por ejemplo, y se produjeron fenómenos de tiempo severo. Vamos a Kansas, por ejemplo, que es el lugar donde la selección argentina va a debutar en este mundial, ¿sí? Que tiene que ver con esta localidad acá, y lo vamos a empezar a pasar a continuación. Claro, ¿qué destaca? Y esto me encanta para enseñar, ¿sí? Destaca que en esta época del año, sí, y más que nada junio, inclusive julio también, pero que es la zona del Callejón de los Tornados, de los cuales Kansas City está inmerso en ese lugar. Por eso, a ver, ¿qué hay que destacar como del lado del cual hay que prestarle atención? Obviamente acá están los protocolos, las alertas, los refugios, los lugares. O sea, tenemos que aprenderlos nosotros. ¿Por qué digo que tenemos que aprenderlos nosotros? Porque quizás en alguno de los partidos nos sorprendamos por algo que allá no se sorprenden. Porque todavía sigue siendo zona tornádica en junio, ¿sí? Y donde el calor y la humedad siguen dándote que tengas valores de sensación térmica de hasta 40 grados o más. Eso es típico de la zona. Cuando fue el Mundial de Clubes jugó Boca en Nashville con 43 grados de térmica al mediodía, ¿sí? Y después los Rayos que lo suspendieron. Miren lo que pasaba ayer justamente. Ahí está. Esto fue impresionante lo que sucedió ayer en el norte de Oklahoma. Del norte de Oklahoma a Kansas City es como ir de acá a Rosario. ¿Qué quiero decir con esto? Que es la zona en la cual suceden este tipo de fenómenos. Y repito, esto no es un archivo.
Esto es ayer a la tarde. ¿Sí? Ayer a la tarde. Es más, hoy lo comentamos. Miren el tornado satélite que va rotando alrededor del tornado principal, ¿no? Ahí le pasó por un bordecito. Fue impresionante este tornado. Estuvo muy cerca de la localidad de Enid, en el norte. Miren esto. Esto es... Si vos haces esto con inteligencia artificial, creo que no te sale mejor que la realidad. Es una locura este video, ¿sí? De cómo se va moviendo este increíble tornado en la región que generaba este tipo de situaciones. ¿Hubo muertos? No. ¿Hubo heridos? Tampoco. ¿Se entiende? Y ustedes miran, pero ¿cómo puede ser que esto, porque se está acostumbrado? Porque es la zona, porque no es algo que destaca, es algo que nosotros aprendemos, ¿sí? Y por eso estamos para eso, con fenómenos, para aprender qué es lo que suele pasar. Ahora, no digo que esto va a pasar exactamente en un partido, pero es lo que pasó en diferentes partidos y vamos a empezar a recorrer justamente algunos de los partidos que... Y el partido, ¿qué pasa? Se para momentáneamente. Ahí mirá cómo te ponen en los celulares, en la misma pantalla te aparece justamente lugar por tormenta. Boca Oakland, acá la pasó mal mi amigo Butilowski, porque, miren lo que era, ¿ve? Allá estaba la tormenta, ¿y qué estaba pasando en esta situación? Estaban 1-1 el partido, estaban cayendo rayos, ahí están, ¿lo vieron? Se ve justito allá a la derecha del estadio. Entonces, hay un protocolo que dice que si se producen rayos a una distancia de 20 kilómetros de donde está sucediendo el evento pasa que se suspende. Ahora, ¿cuánto se suspende? Y acá, porque muchos me lo preguntaron. Desde el último rayo, 20 minutos. ¿Se entiende? O sea, se ve el último rayo, ¡ping! Bueno, todo ahí en el... Se cuentan. 5 minutos, no pasó nada. 10 minutos. A ver, les quiero contar algo. No es que hay un ñato que está... No hay rayo. No. Hay detectores de rayos, ¿sí? Donde uno sabe exactamente dónde se van dando con absoluta precisión y al instante la actividad eléctrica. Cuando esa actividad eléctrica se alejó 20 kilómetros de la zona y 20 minutos después, todo se vuelve a la normalidad y el partido subsiste, ¿sí? Y la vida vuelve a la normalidad. Eso es muy típico de estas zonas. Esperemos que nos llegue justamente con el hecho de los tornados. ¿Por qué decíamos zona tornádica? Venite, mirá. Este mapa, acá lo tengo, mirá, a vos te voy a sumar pronto a vos, amigo Palmo. Bueno, ¿por qué decimos esto? Estos colores que ustedes van viendo acá, cuantos más oscuros se van poniendo justamente esos colores, ¿saben con qué tiene que ver? Con el número de frecuencia de tornados en los diferentes estados de los Estados Unidos. El color más oscuro por año. Por año. El color más oscuro, ¿sí? Tiene que ver con 117. ¿Qué significa? Que en Texas normalmente por año tenés 110 tornados. ¿Sí? Por año. Promedio. 110 tornados. ¿Dónde están las sedes donde va a jugar Argentina en los primeros partidos? El primero es en Kansas City, cualquier cosa, Palmo, gritame, que queda ahí. Y los otros dos son en Dallas, que queda acá. ¿Hace falta que les diga por qué la figura que le decíamos marcaba eso? Porque está justamente en la zona donde se produce la mayor cantidad de tornados de los Estados Unidos. Es cierto que esto es más que nada, vamos a llamarlo de, ponele de marzo a mayo, ¿sí? ¿Sí? Ahí es cuando se concentra, pero junio es el mes que le sigue. Y eso no significa que en junio se va todo, no. Empieza a disminuir la frecuencia porque se empiezan a ir más hacia el norte, ¿sí? Claro, ahí está, ahora lo vamos a ver también el tema de Dallas. Sí, venite, y cualquier cosa vengo acá. ¿Ves? Dallas está al norte de Texas. Y Texas, lo vimos recién acá, es el estado que mayor frecuencia de tornados tiene. Entonces, está dentro de la zona justamente tornádica. Por eso es zona tornádica. Más allá de que el calor y la humedad en esta época, pregúnteselo a cualquiera que viaja al centro de los Estados Unidos en pleno verano, ¿sí? El calor y la humedad es un infierno. Hay días que refresca, obviamente, porque bajan algunos frentes desde Canadá. Sí, de hecho, cuando avancemos y vayamos aprendiendo más, hay alguna zona, por ejemplo, Vancouver a veces suele tener algún chaparrón de nieve, o inclusive la zona de Toronto a veces. Son muy escasos, pero puede haber tan más al norte y se pueden llegar a registrar. Pero digo, Dallas corre lo mismo que Kansas. A ver, vuelvo a decir lo mismo. Son las cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando va a realizar o se mueve hacia este tipo de eventos, ¿no? Pero en la zona está, ¿sí? Porque vuelvo a repetir, mirá, y borro todo acá, y les vuelvo a marcar,
este mapa justamente lo está indicando, ¿sí? Este mapa está indicando que en la zona es frecuencia de tornados. Quiero mostrar ese mapa a Florida, que también tiene frecuencia alta de tornados por año, los tiene más repartidos, no tanto concentrados en la primavera, pero ahí hay otro fenómeno. Sí, claro, tranquila, digo a Virgi, porque está todo, sí, está todo bien, vos quedate tranquila. Lo que pasa es que no quiero dejar de mencionarlo porque también es Tania, le voy a explicar por qué. Miami no va a jugar en los primeros 3 partidos, pero si todo va bien, venite. Probablemente en 16 octavos, sí, porque ahora viste que no hay octavo, hay primero una fase más, pueda llegar a estar en Miami. Y aparte Miami va a ser el centro de convenciones, a donde se instalan todos los medios, donde es el centro neurálgico del Mundial. Lo eligieron en Miami. ¿Qué querés que te diga? ¿Cuándo arranca la temporada de huracanes en el Atlántico? 1 de junio. Ya está. Y bueno, pero lo que pasa que, a ver, lo que pasa es que la frecuencia en junio y julio, y ahora lo vamos a ver porque les traje algo re interesante para ver, la frecuencia de junio y julio es baja, pero está, ¿sí? Entonces puede suceder, porque ya tiene leve, el leve riesgo de huracanes, ¿sí? De huracanes en Miami, en realidad no solo en Miami, en todo el Golfo de México, en la costa este de los Estados Unidos, todo arranca el 1 de junio, porque el Atlántico, acá en el Pacífico, acá, que por suerte no hay sedes, arranca 15 días antes, 15 de mayo, la temporada de huracanes. Son diferentes. Una cosa son los tornados, que suceden en el centro del país y están asociados a intercambio de masa de aire, primavera. Y otra cosa son los huracanes, que tienen que ver con el calor del agua del mar, mucho más grande y son más del verano, ¿sí? Por eso arrancan más tarde, 3 meses después, generalmente, de los tornados. Bueno, Miami está. Y es más, esto es en junio. En julio incrementa un poco más la chance. Miren, les traje Vamos a ver esto, porque esto está interesante. La primera, me voy a ir a la primera porque acá... Esto que ustedes ven acá, estos 4 huracanes que ustedes ven acá, ¿ven? Son los únicos 4 huracanes que tocaron tierra en la historia en junio, ¿sí? Ven que no son muchos, que tocaron tierra, ¿eh? Tenemos a Bonnie en 1986, lo hizo en Texas. Tenemos a Audrey en 1957, también lo hizo en Texas. Alma le metería un bobazo a varios, no sé si llega a dar. Miren cómo bordeó Florida, lo bordeó por otro lado, Miami está por acá, ¿no? Pero bueno, esto trae sus consecuencias. En 1966 y Anges en 1972. Alma llegó a tener categoría 4 y Audrey también cuando tocó tierra, ¿no? De los más intensos en tocar tierra para junio. Ven que de los que tocaron tierra en la historia, son pocos en junio. Después hay mucho más en junio, pero no tocaron tierra. Uno anduvo por acá, otro dio la vuelta por allá. Pero de los que tocaron tierra, son poquitos, ¿sí? Ahora, el Mundial no es solamente junio, el Mundial también es julio. Y julio ya es otra cosa. Fíjense que julio, que tiene ahí, si uno tiene un historial de 100 años, tiene un riesgo de tener de 10 a 29 sistemas promedio en esos 100 años, es decir, uno cada 6 años, en el Golfo, rodeando a Miami. Hay más probabilidad mar adentro que se van. Pero ve que también afecta a la costa este. Y ahí aparece, mira, lo voy a borrar. Ahí aparece Nueva York, pero venite acá al mapa. No está solamente Nueva York. Está Filadelfia, está Boston como sedes, ¿no? Y esta zona en julio ya tienen también un poco, siempre dentro de probabilidad baja, porque agosto-septiembre es el pico, pero ya tienen la chance también de tener en la zona. Entonces es un poco entender la geografía, la meteorología y el evento que se va a dar. Muchos me preguntaban, che, pero ya tuvimos un mundial en Estados Unidos 94. Sí, perfectamente. Eran otros protocolos, ¿sí? Se jugaba con 40 grados, era hasta recontra complicado en algunos de los casos. Está bien, sí, se jugó, sí, obvio que se va a jugar igual y obvio que no va a haber problemas. ¿Por qué no va a haber problemas? Porque si en alguno de los casos sucede esto que estamos hablando, primero que la gran cobertura que va a tener TN del Mundial, alguno de estos sátrapas de deporte me lo voy a agarrar para mí, me lo voy a llevar a alguna de las zonas, obviamente, porque acá va a estar en Fenómenos, y ya se lo dije, cualquiera de ustedes se me transforma en Fenómenos, y ya lo sabe, pero lo que vamos a aprender es cómo
la normalidad está entre ellos. Es decir, lo vimos en el Mundial de Clubes. Si hay una suspensión momentánea del partido, y háganse un cafecito, pídanse una pizza, porque va a pasar en muchos de los lugares. Y va a haber postergaciones temporarias hasta que pase la tormenta. Esperemos que no un huracán, ¿no? Un huracán ya evita, yo creo que ya obligaría a otro tipo de... Le voy a preguntar, vamos a ver si podemos preguntar a las autoridades justamente si tienen previsto algún tipo de acción en caso de que llegue un huracán. Porque todas las tormentas que vimos acá en la franja central son momentáneas. ¿Cuánto dura una tormenta? ¿Una hora? ¿Media hora? Se va y el partido después se reanuda. Pero un huracán no dura media hora. Un huracán te puede llegar a afectar mucho más tiempo. ¿Y qué pasa en esos casos? ¿Se suspende, se posterga, se corre, se mueve? Es una linda pregunta que tenemos, obviamente, para hacer. Pero bueno, esto es un poquito lo que vamos, como hicimos con el fenómeno del Niño, vamos a establecer haciendo Fenómenos es Mundial y después te vamos a ir contando otras sedes y si hay otro tipo de riesgo, ¿no? Si la costa oeste tiene algo, que hay que prestar atención justamente en la costa oeste, que hay que prestar atención en Canadá y también que hay que prestar atención en las sedes de México, ¿sí? Para ir afectando justamente, hablando de todo eso. La producción pregunta, ¿México? ¿Qué puede llegar a afectar en México? Te lo voy a contar y se lo voy a contar a la producción y también a todos ustedes, pero no ahora, después de la pausa. Ya volvemos. Qué lindo esto, Che, quiero agradecerle a toda la gente acá de Bizertí que nos hizo, que le rompimos, ¿sabes cómo? ¿No? Con todas estas placas, que vamos a seguir, porque vamos a seguir aprendiendo y mucho. La producción preguntaba hace un ratito nada más por México. México, climatológicamente hablando, está todo bien, ¿sí? Porque, a ver, acá lo tenemos, ¿sí? En general ronda sus 25 grados, a veces un poco más, algunas tardes puede tener algún chaparrón, pero no tiene meteorológicamente hablando algún tipo de riesgo, ¿no? Porque es pleno verano, la condición se presenta buena. Eso sí, lo vamos a tener que hablar con geólogos. Y no sé qué se me está ocurriendo, me parece que a Folguera le vamos a mandar a preguntar a ver qué onda justamente, porque acá es más, como nos decían los chicos de cámara también, es más peligroso el tema de los sismos, ¿no? Ha tenido sismos México, es una zona sísmica, tiene los volcanes, tiene el Popocatépetl ahí cerquita, como sale, tantos años, ¿viste? Ya el Popo es un amigo. Pero bueno, así que le vamos a preguntar, a ver geológicamente sí, pero en general está mucho más tranquilo meteorológicamente hablando que el resto de las regiones. Vení, acompáñame un segundito, porque acá quiero agradecer a Mandiyú, como todos los viernes, pizzas y empanadas, búsquenla en las redes sociales, son las mejores obviamente. Gracias, le decía a Bizartí, gracias a la producción, gracias a los chicos acá de cámara, al gran Fabi. ¿Cuándo venís disfrazado de vuelta, Fabi? No, y al viernes que viene obviamente para seguir con el programa de Fenómenos que tanto nos gusta hacer. Tendremos muchas más novedades, nos vemos el viernes que viene. Chao.